Gracias a Dios estamos de nuevo con ustedes. Siempre será un grato placer que compartamos la palabra de Dios. Debemos agradecer mucho al Señor que nos da la bendición de estar juntos para estudiarla, para naturalmente fortalecer esas fuerzas que necesitamos en el corazón. Así que al Señor gracias por su compañía, por estar pendientes de una programación más. Bendiciones a todos los que estamos juntos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por llevarnos otra vez a sentarnos juntos con los hermanos. Sabemos que hay un espacio grande que nos separa, pero también sabemos que hay un espíritu noble que nos une. Por eso, Señor, agradecemos por la bondad de ti, al permitirnos que tu bondad en nosotros siempre se desarrolle. Gracias nuevamente por cada hermano, por cada amigo si lo hay, por cada una de las personas que no lo han visto y quieren verlo en la predicación, pues ayuda grandemente a que esto produzca dentro de su ser muchas bendiciones. Ayuda pues a todos nosotros en estos minutos que nos quedamos aquí estudiando tu hermosa palabra. Bendito Dios por tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo estamos suplicando. Amén. Continuaremos en esta ocasión con el libro de Números. Es algo similar a lo que hemos estado estudiando estos días y que naturalmente entre más información tengamos de la palabra, pues de hecho nos sabremos defender eficientemente. Leeremos en Números capítulo 24 del 1 al 6. Dice así el Señor en su eterna palabra: Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero abiertos los ojos. 5. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Una descripción muy hermosa, naturalmente la que quiere dar este adivino a Israel. Lo sorprendente de esto lo vamos a ver un momentito adelante, pero queremos seguir estudiando la palabra y sabiendo que a Satanás, por sus secuaces, les resulta fácil engañar al mundo entero. Quiero que veamos 3 características o distintivos importantes de Balaam. Pero antes de verlo, tomaremos en cuenta que Balaam era adivino, lo dice en el libro de Josué. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam. Hasta Josué 13:22 es que se narra la muerte de Balaam, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Dios explica en el libro de Levíticos, Deuteronomio, que las personas no teníamos que visitar a los adivinos,
a los agoreros, a los brujos. Y quisiéramos saber por qué. Pero Dios no explica estas cosas, el por qué. Nosotros, por lo que Dios insiste, logramos detectar que estas gentes trabajan con Satanás. Y que por lo tanto, como hijos de Dios, no tenemos que andar en esas cosas. Los hijos de Dios nunca deben desesperarse porque no se dan las situaciones que esperan. Y por lo tanto, ese es el recurso que debemos buscar. Los adivinos, los agoreros, porque dice el Señor que no quiere que a Israel, a quien da esta palabra, practicar estas acciones, pero desde luego también a nosotros como hijos del Señor, según vemos en el Nuevo Testamento. Este adivino, este ser demoníaco, tenía comunicación con Dios. No sé cómo, pero él había aprendido a buscar al Señor, Jehová de los ejércitos. Dice el verso 10 de Números 22. Números 22, verso 10. Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: He aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: estamos diciendo que este Balaam tenía comunión con Dios. No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Balaam adoraba a Dios. Lo vemos en Número 23. El verso 4 nos explica la situación de cómo él adoraba. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero, queriéndole decir para ti. Números 24:2. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Surge una pregunta muy extraña, de cómo es posible que Balaam, un ser demoníaco, tuviese el Espíritu de Dios. Bueno, hermanos, voy a comenzar diciéndoles que Dios hace lo que quiere, y quien le va a decir no lo hagas así. El Espíritu Santo en esos tiempos de Balaam no se daba permanentemente, era ocasional. Como usted lo puede ver también con Saúl, menciona ese libro de 1 Samuel que el Espíritu Santo venía sobre Saúl y así sobre otras personas, pero era momentáneo. El Espíritu solo desarrollaba la acción o las palabras que Dios quería y luego se iba. Hasta hoy en el Nuevo Testamento es que a los hijos de Dios nos queda permanentemente el Espíritu Santo. Entonces ahí aprendemos algo, que el Espíritu Santo no fue en ese tiempo tampoco para salvación, pero que Dios, en beneficio de Israel, es lo que yo puedo entender, hermano, en beneficio de Israel le dio a ese ser adivino el Espíritu Santo. Entonces no es problema para pensar, bueno, ¿y por qué Dios se ha confundido con estas cosas? No, hermanos. Yo no creo eso, que Él está confundido, y si no es esta la razón, pues tampoco puedo decir que hay alguna razón equivocada en Dios. Lo analizo que por el bien de Israel, Dios le dio momentáneamente a Balaam el Espíritu Santo, pero no se lo dio para salvación, porque este hombre, como está narrando la palabra, era un ser que tenía muchos contactos con Satanás, como lo son los adivinos, y por eso manifestaba estas conductas así. Él, Balaam, seguramente era una persona muy distinguida. Desde ahí
donde vivía su papá, él lo mandó a traer Balac. Y ustedes quieren ver mucho de Balaam, aparece en el capítulo 22 de Números, en el versículo del 1 hasta el 35. Es una extensión de versículos donde detalla algunas de las formas de actuar de Balaam. Claro, hay otros versículos más en la palabra, pero ahí se expresa esta situación de él, y no solo en el capítulo 22, puede leer del 21 al 23 de Números, y entonces podrá ampliar este conocimiento de este personaje famoso en los días de Israel. De Balaam se mencionan tres cosas que dije que eran importantes. Se menciona primero el camino de Balaam, como lo demuestra el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo 2, el versículo 15. Dice San Pedro, han dejado el camino recto, refiriéndose a los apóstatas. Que dije antes con mi tema, hermanos, que Satanás le es fácil engañar a las personas. Los apóstatas son personas instrumentalizadas para el trabajo de Satanás. Por eso es que a él le sale fácil, porque muchas personas, hombres y mujeres, se prestan para llevar a la iglesia conceptos contrarios a la palabra. Entonces, Pedro, refiriéndose a cierto personaje que comentamos en el día de la apostasía, pero dice Pedro que estas personas han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Una persona como Balaam, desde luego no tenía otros ideales, sino que el fondo de todo eso era la maldad. Y extraño cuando él recibe el Espíritu Santo, pero les repito, hermanos, eso fue momentáneo, solamente y en una forma exclusiva para dar la bendición al pueblo que Dios ama. Dice en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 1, versículo 7. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Este es un personaje que está contándole a David de cómo es que Saúl ha muerto. Él le lleva la noticia a David, él pensando que David le iba a dar un premio porque le llevaba esta noticia de Saúl. Pues Saúl era un enemigo de David, aunque David siempre lo respetó por ser ungido de Jehová, decía David. Y está contándole este personaje a David lo que sucedió según él en la muerte de Saúl, para que naturalmente David le creyera. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Dijo Saúl a él. Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Verso 10. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. La Biblia dice que cuando Saúl se vio cercado por los filisteos, él, viendo a sus hijos muertos, él se metió la espada, porque él le dijo a su escudero, mátame, y el escudero no quiso. Entonces él puso la espada en el suelo y se tiró sobre ella, y así murió Saúl. Y entonces este hombre está contando mentiras, hermanos.
Él está diciendo lo que no es, porque usted puede buscar al final del capítulo de Samuel segundo esta historia de la muerte de Saúl. No, perdón, del libro primero de Saúl. Y él creyó que yéndole a contar a David que él había matado a Saúl, él tenía un premio. Pero dice en el verso 14, y le dijo David, como no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová, oiga esa expresión de David, entonces llamó a David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Hermanos, el premio a la maldad, en algunos casos es la muerte. Los hombres no entienden esas cosas, pero así lo cuenta la palabra. Dice que Balaam amó el premio de la maldad, como lo están haciendo en estos días los apóstatas. Es una de las razones por qué tener sumo cuidado con estas enseñanzas que los apóstoles quieren introducir a la iglesia, porque vamos a ver algo más para ir agrandando este conocimiento en ustedes. Hubo otro señor de Etiopía, dice la Biblia, que quería llevar una nueva al mismo David, porque pensaba lo mismo. Que al decir esto a David, iba a recibir un gran premio. Pero qué decepción cuando se da cuenta que David ni tomó en cuenta sus palabras. Pero lo que narra Samuel en su capítulo 18, en la segunda carta, en el verso 32, es: el rey entonces dijo al etíope, cuando se encontró con David, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor, el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Está diciendo el etíope, a Absalón lo mataron. ¿Y qué hizo David cuando recibió esta noticia, hermanos? No premió a este etíope, sino que ahí lo dejó esperando. Pero estamos viendo que sí, que hay personas que por el amor al dinero, que por el amor a la mentira, que por el amor a la maldad, quieren torcer la palabra de Dios y que en alguna forma son vistos, hermanos. Por eso no hay mucha preocupación por tales cosas. Pero menciona el libro de nuestro Dios el error de Balaam, que lo hizo por amor al dinero, dice la palabra de Dios. Ahí vemos en Judas 11, él nos cuenta que hay de ellos, dice Judas, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro. Aquí se sabe por qué lo hizo Caín, que mató a Abel, en el error de Balaam. Aquí se sabe también, como hablábamos esta mañana, qué intenciones había en Coré. Por lucro. Ellos querían dinero. Balac le dijo a Balaam, si maldices a Israel, yo te voy a dar oro, porque tengo una casa llena de oro y te va a ser la mitad tuya. A ver cómo era de grande esa casa, hermano, pero imagínense un cuartito de unos 4 metros de suelo y de unos 3 metros de alto y la mitad de ese cuarto lleno. Con un saco es suficiente para terminar los días felices materialmente en esta vida. Eso fue lo que pensó Balaam, que le iba a dar el rey dinero.
Y él quiso maldecir a Israel, hermanos. Y Balaam estaba de acuerdo a maldecir a Israel. Lo único que sucedió es, como estábamos hablando, que Dios le dio al Espíritu Santo momentáneamente para que Balaam viera por otro lado estas cosas. La historia de Balaam puede usted verla, como ya mencionaba, en el capítulo 22 y habla desde el 1 al 35 de esto, pero también el 21 habla algo de estas cosas de Balaam. El error de Balaam, dice que por lucro, por plata, pues, por amor al dinero, lo están haciendo están enseñando eso los que siguen esta enseñanza. Se va a encontrar, desde luego, estas acciones en las actitudes de los hermanos. Y sí cometemos errores, como creyentes cometemos errores. Por eso dice David que ¿quién me librará de los que me son ocultos? Oye bien, hay errores ocultos, pero hay errores tangibles en la mente y en el corazón de las personas. Cuando digo tangibles es que se pueden tocar, es que podemos ver, es que sabemos perfectamente que este es un error y nosotros lo queremos practicar. Eso es lo que no es admisible en la palabra del Señor, porque de hecho no somos perfectos aquí en esta tierra y podemos cometer un error. Ojalá que no sea en la doctrina, ojalá que no sea intencionalmente. Eso es aceptable, hermano. Pero los errores que se cometen porque tenemos una intención definida de alcanzar otros objetivos, eso es lo que confunde a muchos personajes y ese fue lo que hizo Balaam. Bueno, tenemos este concepto algo definido en las palabras del Señor. Por lucro, por dinero, en otras palabras. Ningún creyente debe de actuar, hermanos, en estas circunstancias. Nadie puede hacer estas cosas. De codiciar del hermano algo solamente porque su corazón y su carne es distraída, no se puede. Dios dice en Deuteronomio 7:25 lo siguiente: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. De esto también hay mucho que hablar, amados hermanos. Pero estamos poniendo las ideas elementales para que ustedes puedan continuar. Si alguien se encuentra una imagen de oro, dice la Biblia que hay que destruir eso, hay que fundirlo. Ahora, claro, vamos a pensar, bueno, pero es en el mismo tiempo de sí es posible, que eso es válido. Pero lo que quiere decir el Señor, entre otras palabras, hermanos, que cosas que son contrarias a la palabra del Señor, que cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Él, nosotros no las podemos codiciar. Sea lo que sea. Ese es el término amplio de este versículo. Dice, para tomarlo para ti, para que no tropieces en ellos. Un tropezadero, oiga bien, pues es abominación a Jehová tu Dios. Hay que cada día estar pendiente cuáles son las cosas que abomina Dios y no tener ambición de que esas cosas sean nuestras, ¿entiende? Porque no es aceptable para el Señor. En Josué 7 está diciendo la palabra de aquel joven que se llamaba Can, que por codicia, hermanos, a veces no nos damos cuenta el alcance de ella, pero sí, desde luego, en la boca del Señor podemos aprender que es muy destructiva ella dentro del corazón. Y por acá fue que Dios
permitió que Jai derrotara a los israelitas. Y Josué dice, no, ¿para qué molestar al pueblo? Dice, son poquitos los de Jai. Y con unos poquitos que vayan de los nuestros es suficiente. Y le dieron carrera. Josué se afligió naturalmente y los directores de este ejército pensaron mucho. Sin embargo, se dieron cuenta que este joven había codiciado lo que Dios dijo que no tenían que codiciar. Versículo 21 dice, pues bien te los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, algo, y un lingote de oro, de peso de 50 siclos. Lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Algunos saben que a él y a su familia lo apedrearon por esta actitud contraria a la voluntad del Señor. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No es Hebreos la cita que queríamos leerle, hermano, es Habacuc 2:9, pero menciona de lo mismo, que la codicia es mortal en el corazón de los seres humanos. Cuando el apóstol Pablo dicta a Timoteo los requisitos de los pastores, en su primera carta, en el capítulo 3, él comienza diciendo que es bueno que los jóvenes deseen ser pastores. Y menciona ahí varias condiciones. Parece que son 17 aspectos los que menciona Pablo a Timoteo. Claro, no es eso lo que estamos estudiando. Pero vamos a ver uno de los requisitos que menciona el Señor a los que quieren ser pastores. Dice, versículo 3 de 1 Timoteo 3. El joven o la persona que quiere ser pastor debe de ser una persona que no es dado al vino, que no es pendenciero tampoco, oiga bien, y que no es codicioso de ganancias deshonestas. Cualquier joven que quiera servirle al Señor en el ministerio del pastorado, él tiene que aprender esto, que no va a hacerlo por codicia el pastorado. Hay muchas personas que creen que los pastores somos gente adinerada. Hay muchas personas que creen, pues no de los creyentes, por supuesto, que creen que nos hacemos pastores por el dinero. Muchos están bajo esa visión. Pero no debe ser así, naturalmente. No podemos ser así. Y todos los que quieren ser pastores deben de entender por lo menos esta posición de Pablo a Timoteo al decir, no codicioso. Ningún pastor codicioso. Hermanos, como veíamos hoy en la mañana de Coré, que por codicia, que por ambición, a los privilegios como sacerdotes fijados en Israel, y que ellos en Egipto, y que ellos en Israel podían alcanzar en el futuro privilegios de condiciones gigantescas. Hermanos, una breve información.
a los levitas Dios no les dio tierra como herencia. Porque dice la palabra, la herencia de los levitas soy yo, Jehová. Así que cuando Moisés estaba diciendo a su hermano que él sería el sumo sacerdote, que su familia iba a ejercer el sacerdocio en Israel, a lo mejor le dijo estas cosas. Pero lo cierto es que cuando Josué repartió la tierra de Israel, que entonces era Canaán, no le tocó ninguna heredad a los levitas. Cada tribu daba a ellos los ejidos, como quien dice las partes allá un poco sobrantes. Los ejidos son a la orilla de cualquier terreno. A los levitas les tocó, hermanos, esa porción, porque ellos no tuvieron tierra. Entonces, se puede compartir esa enseñanza hoy con ellos. Y que por eso los pastores, y que por eso los que quieren algún ministerio en la obra del Señor, no es por ninguna ganancia económica, hermanos. Es como dije hoy en la mañana, es porque se entiende que Dios quiere así, es porque se entiende que Dios llama, es porque se entiende que el que tiene ese privilegio es porque Dios lo ha dado. Y que eso también iba a quitar todos los temores de cualquier persona o de cualquier pastor que diga, a mí me quieren quitar el pastorado. Yo he oído estos comentarios de pastores que expresan, no, es que fulano me quiere quitar el pastorado. Y eso no se puede, hermanos, eso no es así. Y lastimosamente los mismos pastores se confunden a veces con estas cosas. El que es pastor será pastor y nadie lo puede quitar de ese lugar, solamente Dios. Claro, si nos portamos mal, Él lo hará algún día. Pero si no llegamos hasta esos extremos de maldad, quien no quiera, tiene que soportarnos como pastor, ¿entiende? Porque esto no es dado por hombres, es dado por Dios. Y por eso, hermanos, es que los que tenemos en nuestras manos algún ministerio, debemos de ser cuidadosos. A la hermanita que le entregaron la enseñanza de los niños en la escuela dominical, Dios se lo dio y ella debe ser cuidadosa con esta misericordia que Dios puso en ella. A la hermana que es tesorera de la iglesia, la misma situación. Debe de tener en su corazón esa alegría de cuidar los tesoros de la obra, pero porque Dios quiere que ella lo sea así. Y no estar pensando en el día de elección de la directiva de la iglesia. Ojalá que a mí me nombren tesorera y yo voy a ver cómo me saco mis centavitos aparte de ahí. No. Eso no es para los creyentes ideales así. Todo lo que viene, todo lo que tenemos, pongámoslo al servicio del Señor para que gocemos de las múltiples bendiciones de Él. Pero estamos tratando, hermanos, la codicia. Estamos tratando la ambición injusta de parte de los creyentes y de todos los creyentes, no solamente de pastores y personas que tienen privilegios, de todos, de no ser codiciosos, porque esto es el camino, dice la Biblia. Ya lo oyeron, ¿verdad? Es Balaam, es ese adivino que está interesado en que nosotros pensemos así. Pero esto solo se va a lograr cuando la persona es parte de la apostasía también. Por eso no es extraño que usted conozca a algunos miembros que solo detrás del dinero van. Que si no hay dinero detrás de cualquier cosita no están ahí. Porque esto es común. Y usted no sabe en el fondo de todas esas cosas. Ya decía que a nosotros como miembros de una iglesia nos cuesta distinguir. Pero poco a poco quizás sí. Sin embargo, hermanos, para que la apostasía no nos sorprenda, nosotros debemos de saber que en el camino del Señor no se vale la codicia de ninguna naturaleza.
Pero está otro aspecto de Balaam, es el tercero. Ya hablamos del camino de Balaam, hablamos del error de Balaam y la doctrina de Balaam. Tremendo esto, hermanos. No hay fin para estas cosas de Balaam. Pero decía siempre en estas intervenciones, pongámosle atención a la palabra, hermanos. Amemos la palabra, leámosla. Y lo que no entendemos, preguntémosle a alguien. Mire, tengo esta confusión. Y si usted no está satisfecho, pregúntele a otro. Y si usted no satisfizo su necesidad, pregúntele al tercero. Pero si los tres le dicen lo mismo, entonces que eso pueda ser la verdad. Y usted tenga cuidado, tengamos cuidado con estas cosas. Porque ¿qué estamos hablando? Los apóstatas, día a día, hermano, van a querer estar en estas cosas. Entonces dice Apocalipsis 2:14, a la iglesia a esta que se refiere el mensaje. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Hay iglesias comprometidas en escalas grandes con estas situaciones. Pero bien, ¿cómo podemos arreglar esto? No se puede muchas veces, pero individualmente sí usted lo puede arreglar. Todo lo que es contrario a la palabra, usted no lo acepte, hermanos. Pero que, claro, está en su mente correcta. Porque no vamos a decir todo lo que me dicen. No. Se necesita, ya dije, un análisis despacio, una oración constante, el estudio de la palabra. Y si quiere algunas consultas, pues le estoy diciendo que puede ser otro camino para saber estas cosas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí en los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. 3 cosas. Solo vamos a ver 2. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tropiezo puede ser de otra forma, pero aquí dice que es comer cosas dedicada a los ídolos y enseñar la fornicación. De hecho, hablamos ya de Éxodo, pasando por Levíticos, por Números, por Deuteronomio, por esa infinidad de libros, por Isaías, por Jeremías, por Ezequiel, cuando ellos hablan, hermanos, tanto de la idolatría. Y dice Isaías, por ejemplo, viene el carpintero, dice, toma un lápiz, el almagre, dice, una tinta para rayar el árbol, dice, le toma las medidas al árbol, lo que sobra lo echa al fuego, para decir al pueblo, esos son los ídolos, son hechos de palo. Y habla mucho Isaías, hermanos. Daniel habla mucho de estas cosas, que las debemos de aprender. Pero aquí dice que estaban comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Y lo que hacían los corinteños, cuando Dios menciona esta actitud de ellos, y dice que ellos estaban acostumbrados a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero es que los corinteños, hermanos, según la historia, presenta a ellos como gente que tenía prácticas con los ídolos. Esos pueblos fueron dados a estas cosas. Pero hacían una fiesta al ídolo. Y dentro de esa fiesta mataban animales. Quizás vacas,
sardos y todo eso. Y como era una fiesta santa para ellos, según los corintios, ellos recogían en recipientes la sangre de esos animales degollados y se bebían esta sangre porque afirmaban que esos animales eran sagrados. Llegaba el sacerdote que ellos tenían y de este animal que sacrificaban, él sacaba las postas especiales o mejores del animal y él la llevaba a su casa para comer con toda la familia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que se tenga cuidado con los ídolos. Especialmente porque la práctica era visible. Pero el libro también de Gálatas dice en el capítulo 5, 20, estas cosas son de la carne. Y comienza el versículo 20 de idolatría, hechicerías, enemistades. Pero estamos viendo la idolatría. A comer cosas sacrificadas a los ídolos. Claro, no necesariamente hay que ir a arrodillarse delante de un ídolo. No precisamente. Pero hay que tomar en cuenta cuando esto es proveniente de un ídolo. Y nosotros no lo podemos, como verdaderos creyentes, aceptar tales cosas. Hay muchos creyentes que en las ferias de los pueblos dicen que a comerse un elote loco, o a comerse un sándwich o una quesadilla, algo así. Pero en verdad no es a eso que van. Es a otras cosas. Y eso es maldad para los creyentes que estemos haciendo esas cosas. Porque son parte de los ídolos. Hay hermanas que dicen, no, yo solo quiero ver las carrozas de este día porque me gustan las carrozas. Pero hay que entender que esa es parte de la idolatría del pueblo y que usted ni yo vamos a estar enredados en tales cosas. Alrededor de esto, pues, podemos pensar nosotros muchas cosas, hermanos. Seguimos viendo la parte de la fornicación, a cometer fornicación, dice, que enseñaba a las personas encargadas de la obra en la iglesia mencionada ahí, a cometer fornicación. La fornicación se puede ver desde dos puntos. La fornicación carnal y la fornicación espiritual. Dice Génesis 38, 24, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado. ¿Por qué? Porque ella tenía su estómago un poco elevado. Esa es fornicación. Entendiendo qué es esto. Veamos también ahí lo que dice en Número 25:1. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Es una fornicación carnal bien clara. En Números 31, versículo 15 a 16 dice, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante, ya sabemos que es la fornicación. Es fornicación carnal, podemos decir, pero hay también, hermanos, contaminación o fornicación espiritual. De esto habla mucho la Biblia de la carnal y habla también del espiritual. Dice en Deuteronomio 31:16, y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará, oiga, tras los dioses ajenos. No solo es fornicación material o carnal, es también fornicación espiritual. Y irse tras los dioses ajenos, estar pensando en dioses ajenos, la Biblia señala eso como fornicación. Ezequiel en el capítulo 16 habla mucho de esto. Vamos a ver unos 5 versículos nomás, porque casi todo el capítulo, a partir del 15, habla de la fornicación. Y entendemos que no es de hombre con mujer, es en el corazón
que nosotros podemos volvernos fornicarios. Y salió tu renombre, diciendo a Israel, entre las naciones a causa de tu hermosura. Es a Israel. No se está refiriendo a ninguna muchacha. Porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse en ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste como nación a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones. Oiga, ¿a cuántos pasaron? Suya eras. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habéis dado a luz para mí y los sacrificaste a ella para que fuesen consumidas. Eran poca cosa tus fornicaciones. Ahí dice tus hijos y todas estas cosas. Versículo 22. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, hablando como nación Israel. Vamos adelante. Dice el 25, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, oye, y te ofreciste como nación a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Habla el 26, versículo 26, habla el versículo 28, habla el versículo 29, habla el versículo 34, hablan otros versículos de la fornicación espiritual. Tomemos en cuenta, para que no permitamos, oiga bien, que se introduzcan enseñadores que están hablando cosas parecidas a las que estamos discutiendo. Hermanos, hay que tener sumo cuidado con la palabra de Dios. Y usted, como miembro de una iglesia, debe de aclarar a quien sea necesario cuando las cosas no son hechas bien. Usted no se tiene que meter a pelear con nadie. Usted no vaya a estar ahí de soberbio. No. Usted sea manso, sea respetuoso, pero defienda lo que el Señor quiere que usted defienda. Porque el mal no es para el que enseña. El mal es para los que reciben la enseñanza, y estamos partiendo que debemos de ser cuidadosos de todas estas enseñanzas que los apóstatas quieren decirnos a nosotros. Dios les bendiga, amados, y estamos para mañana a repetir este estudio de la palabra de Dios. Ojalá el Señor quiera que estemos juntos y vamos a estar muy alegres aquí, muy contentos, muy felices de tener una oportunidad en la presencia del Señor como la de esta ocasión. Oremos. Dios amado, gracias nuevamente por permitirnos llegar al final de esta tarde con tu palabra. Gracias porque de veras, Señor, nosotros estamos convencidos de que tu palabra es la única que diariamente nos puede sacar de los errores que muchas personas quieren decirnos que nosotros practiquemos. Sabemos que siempre el diablo tendrá interés en estas cosas. Sabemos que hay muchas personas ya metidas en estos negocios y que, oh Dios, para nosotros será importante que tu palabra pueda conducirnos hasta el final de nuestra jornada como personas en esta tierra. Dios, queremos pues suplicarte siempre que haya un espacio grande en el corazón nuestro para que tu palabra penetre allí. Y que esa palabra nos haga vivir en la verdad que tú quieres. Señor, los apóstatas nunca se van a introducir así con grandes cosas, con grandes enseñanzas. Ellos se van a introducir con pequeñas enseñanzas. Ellos van a caminar con pasitos muy pequeñitos, pero hay que tenerles, amados hermanos, todo el cuidado para que a ustedes no vayan a sucumbirlo en lo que Dios no quiere. Ayúdanos, Señor,
en todas estas cosas que solo tú puedes hacerlo. Bien dice tu palabra, lámpara es a mis pies. Y deseamos que todo en la vida nuestra nos salga bien. Pero con el voto nuestro vamos a respetar la enseñanza que tiene tu palabra. Cuida a todos tus hijos, Señor. Cuídanos en todas las partes de este mundo que estemos. Cuídanos, Señor. Cuídanos con ese amor de ti. Con esa, Señor, bendición que quieres darnos. Cuídanos. Porque no nos va a ser beneficioso que el diablo esté tomando parte en nuestras vidas. Vamos a ser desechados por ti, naturalmente, que tan grave es esa situación. Y no de la salvación como siempre queremos comentarlo. No, de los privilegios que tenemos aquí en esta tierra. Si es que somos tus hijos, naturalmente. Ayúdanos pues a esta bendición de amar lo que tú dices, de luchar por lo que tú enseñas, de vivir con libertad bajo esos conceptos de tu bendita palabra. Ayúdanos pues, mis amados, donde estemos, cualquier situación difícil que tengamos, derrama tu bendición. Cuida a cada hermano, danos siempre esperanza, danos siempre poder, danos siempre muchas cosas que nos van a servir en nuestra vida para gozar de ser hijos tuyos. Dios amado, por tu bendito Hijo te lo estamos suplicando.